Buenas noches, hermanos. Gracias, pastor, nuevamente por la oportunidad que me da de traer la palabra de Dios. Siempre, hermanos, le pido a Dios que me permita saber qué enseñar, hermanos. Siempre, pues, oro a Dios que Dios me enseñe, y a través, hermanos, de las lecturas bíblicas que se toman aquí, siempre Dios me enseña qué enseñar. Y ahorita que estaba leyendo el pastor en Filipenses, Dios me confirmó lo que había de enseñar. Hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos enseñar, ¿verdad? Y hermanos, lo que voy a enseñar tiene que ver mucho, hermanos, con misiones. Y bueno, vamos a ir, hermanos, a la Biblia, por favor. Hebreos capítulo 11. Un pasaje muy conocido, hermanos. Y cuando lo encuentre, vamos a ponerlo sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Hebreos capítulo 11, del 1 al 6. Vamos a leerlo de una forma alternada, hermanos. Yo comienzo con el 1 y ahí nos juntamos en el versículo 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Bien, hermanos, comencemos. Dice la palabra de Dios así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, en esta tarde por darnos la vida. Gracias, Señor, por guardarnos en esta semana. Gracias por las bendiciones que hemos recibido aún en este día. Gracias porque nos permitió venir por nuestro propio pie. Ahora le pedimos, Señor, que usted nos enseñe en esta tarde, que usted consuele, anime, Señor, conforte nuestros corazones y que salgamos edificados, Padre, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de traer la palabra en esta tarde. Le pido, Señor, que usted me perdone mis pecados y que usted me ayude a trazar bien su palabra y que su palabra, Señor, pueda fluir a través de mis labios, Señor. Padre, pues me quedo a usted. Quédese con nosotros, Padre, y Señor, que su palabra, Señor, haga efecto en nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Es necesario, hermanos, aún primeramente, hermanos, saber en qué poner nuestra fe. La fe, hermanos, es necesario saber en qué la ponemos. Muchas veces nosotros decimos, no, es que ese doctor le tengo mucha fe. Y de hecho, la fe es necesario, hermano. Mire, usted tiene fe ahorita que está sentado y que la banca a donde usted está sentado no se va a caer, no se va a romper. Tiene fe que la va a aguantar. Ahora, hermanos, hay que poner, o hay que saber a dónde poner nuestra fe, o hay que saber a qué darle fe. Primeramente, hermanos, leímos en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Hermanos, la primer cosa que nosotros debemos de poner fe, hermanos, si nosotros no hemos sido salvados o no hemos tenido esperanza o no sabemos a dónde va a ir nuestra alma cuando nosotros muramos, primeramente, hermanos, la fe sería necesaria o es necesaria, hermanos, para que Dios pueda perdonarnos y para que Dios pueda salvar nuestra alma y para que nosotros podamos tener una esperanza de vida eterna en el cielo. Amén. Ese es lo primero de nuestra fe, hermanos. Y en segundo, hermanos, nuestra fe como cristianos es necesaria en nuestras vidas.
Mire, hermano, nosotros decimos que tenemos fe, pero hermanos, de verdad, mire, nos gozamos con las promesas y con las grandezas que Dios hizo con grandes personajes de la Biblia, hermanos. Y yo me pongo a pensar cómo es, hermanos, cómo Moisés y todo el pueblo de Israel miraron, hermanos, el mar abierto, hermano. Yo me imagino, hermanos, y trato de entenderlo, cómo Josué, hermanos, llevó al ejército a dar vueltas en las murallas de Jericó, hermanos, y se derribaron, cayeron, hermanos, las murallas de Jericó. Hermanos, tantas maravillas que Dios hizo en la palabra de Dios, hermanos, pero déjeme decirle, es necesario, hermanos, que esa fe no solamente la podamos ver, hermanos, en los personajes de la Biblia. Es necesario, hermanos, que esa fe nosotros la podamos vivir. Que la podamos vivir. Hermanos, yo les digo a mis hijos, oigan, hijos, ustedes deben de aprender a hoy con nosotros a tener una vida, una vida de fe. Que su fe esté basada en aquel Dios grande y poderoso. Mira, ahorita tienen oportunidad, les digo a mis hijos. Mire, si usted, les digo a mis hijos, si no viven una fe, cuando ustedes se casen y cuando ustedes estén apartados de nosotros, no van a tener fe y se les va a complicar más. Por lo menos ahorita se equivocan, y si tienen falta de fe, nosotros estamos, pero muchas veces no vamos a estar. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos una fe prestada. Nos gozamos con los demás, pero realmente no hay nada en nuestras vidas. No hemos visto, hermanos, esa fe cercana a nuestras vidas. Hermano, mire, es incongruente tanto en nuestras vidas. Fíjense bien, les voy a preguntar a tres hermanos o tres hermanas. Regularmente les pregunto a los que están agachados porque están diciendo, no, a mí que no me pregunten. Hermano, mire, escúchame bien. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Creer que usted va a ir al cielo? ¿Creer que usted tiene esperanza de vida eterna? ¿Creer que usted tiene un lugar en el cielo? ¿O que Dios le provea para un jabón el día de mañana? Escúcheme, ¿qué es más fácil para usted? ¿Que va a ir al cielo? ¿Que tiene una promesa de vida eterna o que mañana Dios le provea, hermanos, 1 kilo de tortilla? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Que usted va a ir al cielo? ¿O que Dios le va a dar la comida el día de mañana? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree, hermano? Para usted, ¿qué es más fácil creer? ¿Que va a ir al cielo o que Dios le puede proveer un jabón el día de mañana? ¿Qué es más fácil creer? Ir al cielo. De ir al cielo. Hermano, para usted, ¿qué es más fácil? ¿Creer que usted tiene un lugar en el cielo o que Dios le va a dar 1 kilo de tortillas el día de mañana? Las dos cosas. Hermano, para usted, ¿qué es más fácil? ¿Creer que usted va a ir al cielo, que tiene un lugar en el cielo, o que Dios le va a dar de comer el día de mañana? ¿A usted? ¿A usted? Sí, a usted. Para usted, ¿qué es más fácil? ¿Creer que tiene un lugar en el cielo que Dios le va a proveer para su pasaje el día de mañana? Las dos cosas. Miren, hermanos, es necesario nuestra fe. Le digo por qué, hermanos. Porque muchas veces nuestra fe no es congruente con lo que vivimos o hacemos. Mire, si fuera fácil creer que usted va a ir al cielo, o si fuera fácil, hermanos, creer que hay un cielo y que la humanidad puede ir al cielo, entonces, hermano, todo Saltillo ya fuera salvo. ¿Sí me entiende? Pero, hermano, no es fácil creer que usted y yo vamos a ir al cielo, humanamente hablando. No me malentienda. Entonces, como no es fácil, hermano, quiere decir que usted y yo ya hemos superado la fe, hermanos.
O sea que tenemos una mega fe, hermanos, porque usted va a ir al cielo y yo voy a ir al cielo. ¿Sí me entienden? Entonces, el que Dios le pueda proveer, hermanos, un jabón el día de mañana sería, hermanos, cualquier cosa. Que le pudiera proveer un kilo de tortillas, hermano, sería cualquier cosa. Que Dios le pudiera proveer un trabajo, hermano, sería cualquier cosa. Porque hemos superado nuestra fe. Es necesario, hermanos, que sea congruente nuestra fe en el Señor, hermano. Sí me entiende, hermano. Mire, hermano, la fe, hermanos, es necesaria. Dice la palabra de Dios que aquel que se acerca es necesaria que tenga fe. Y mayormente, hermanos, que nosotros hemos creído a nuestro Salvador. Hemos creído que por fe vamos a ir al cielo. Hermano, déjame enseñarte algunas cosas, hermano, que es necesario para nuestra fe. En primer lugar, dice el versículo 2, nos vamos a ir rápido, hermano. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos, hermano. Déjeme decirle, una fe, hermanos, te lleva a influenciar a tus generaciones, hermano. Te lleva a mostrar a Cristo, te lleva a influenciarlo a la iglesia, a orar más, a leer la Biblia. Te lleva a influenciarlo a las cosas espirituales, hermano. No te lleva a influenciarlo, hermanos, a apartarte de la iglesia, apartarse de la iglesia. No lo llevas a influenciarte, hermano, a no venir o a no hacer las cosas espirituales. Hermano, la fe te va a llevar a influenciar a tus generaciones siempre a las cosas espirituales, hermano. Amén. Oh, hermanos, qué maravilloso. Que te vean tus vecinos, que te vean, hermanos, aquellos, tus familiares, hermano. Tus familiares que vean esa fe tan grande que tú tienes, hermanos, los va a influenciar, hermano. Déjeme decirle, hermano, ¿sabe? Yo llegué a la iglesia, hermanos, por curiosidad. Mi hija, la mayor, hermanos, llegó a la iglesia, luego mi esposa y mis hijos, hermano. Y yo hasta el último. ¿Y sabe, hermanos, por qué llegué a la iglesia, hermano? Porque quería saber qué es lo que estaba sucediendo con mi esposa. La veía diferente, hablaba diferente, se vestía diferente. Y yo quiero saber lo que está sucediendo. ¿Qué le están dando? ¿Qué está escuchando? Hermanos, y yo estaba a la penúltima banca de allá atrás, hermano. Y hermanos, déjenme decirle que yo estaba ahí enojado, hermano. Digo, ahorita que termine le voy a reclamar al pastor. ¿Por qué? Me está diciendo enfrente de todos lo que yo soy, hermanos. Y cuando terminó la predicación, hermanos, levanté la mano y yo dije, quiero ser salvo, aunque batallaba. Y al último, hermanos, me llevaron a un cuartito y ahí fui salvo, hermano. ¿Sabe? Por la influencia de mi esposa, hermano. Debemos, hermano, una vida de fe, hermanos, te lleva a influenciar tus generaciones, hermano. Mire, ¿qué dice? Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hermanos, la fe te lleva a dar lo mejor a Dios, hermano. ¿Sí me entiendes? Te lleva a dar a lo mejor. Hermanos, por eso cuando pasa la ofrenda, hermanos, das lo mejor a Dios. Por eso cuando es de dar el diezmo, hermano, das lo mejor a Dios. Por eso, hermano, das lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus bienes, lo mejor de todo, hermanos, lo das a Dios porque sabes quién es Él, hermano. Amén. Hermano, una vida de fe, hermanos, te lleva a dar lo mejor a nuestro Padre Celestial, hermano. No nos retenemos para dar, porque sabemos, hermanos, a quién estamos dando. ¿Cierto? Cuando tenemos una fe, hermanos, te lleva a dar lo mejor a Dios, hermano. Mire, ¿qué otra cosa podemos mirar, hermano? Fíjese bien. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice? Agradado a Dios. Mire, hermano, una vida de fe, hermanos, te lleva a agradar a Dios. En todo, hermano. En tu vida, en toda tu vida te lleva a agradar a Dios. No te escondes, hermanos, del pastor, no te escondes de los hermanos. Porque, hermano, no agradas al ser humano, agradas a Dios, hermano. Hay que tener cuidado, hermanos, que
nos cuidemos de los demás, hermanos, y olvidamos, hermano, aquel que lo ve todo, hermano. ¿Sí me entiende? Una vida de fe, hermanos, te lleva presente a Dios, hermano, en tu pensamiento, que a donde tú estés y lo que estés haciendo y a donde vayas, hermano, ahí está Dios. Te lleva a agradar a Dios, hermano. Mire, hermano, déjeme decirle, hay muchas cosas que cuando llegué, hermanos, no me gustaban, hermano. Pero cuando yo aprendí, hermanos, a conocer más a Dios, hermano, mi vida cambió totalmente. No se me fueron no me fue pesado, hermanos, obedecerle a Dios. Bueno, al principio sí. Yo decía, no, pues es que si voy a la iglesia ya no voy a poder mover el bote allá en el baile, ya no me voy a poder echar unas y ese ya no va a parecer como tren ahí. Y hermanos, me daba miedo porque digo, ¿qué va a pasar? Hermano, pero cuando yo conocí a Dios, conocí el temor de Dios, hermano, dejé esas cosas, hermano, porque quiero agradar más a Dios que mi propia carne, hermano. Hermanos, una vida de fe, hermanos, te lleva a agradar a Dios más que a todo, hermano, más que a todos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir el lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, hermano, tenemos muchas cosas, hermano, como mandamientos. 11, hermanos, 10 mandamientos dados en el monte Sinaí y reducidos, hermanos, con el Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo y a Dios. Pero, hermanos, existen, hermanos, mandamientos más de 603, hermanos, solamente reducidos en el monte Sinaí a 10 y el Señor Jesucristo reducidos a 2. Pero, hermanos, se nos hace difícil el poder obedecerlo, hermano. Pero mira, hermano, déjame decirte, cuando tú amas a Dios y cuando verdaderamente tú vives a Dios en tu vida, no se te va a hacer difícil, hermano. Es más, lo vas a hacer de buena voluntad, el obedecer a Dios, hermano. Vas a sentir, hermanos, que es un privilegio, hermanos, servir a Dios, que es un privilegio dar a Dios, que es un privilegio, hermanos, obedecer a Dios, hermano. Es más, no se te va a hacer tedioso, cansado, aburrido los mandamientos de Dios, hermano. Lo vas a hacer con gusto porque amas a Dios, porque sabes quién es. Eso te lleva, hermanos, una vida de fe, a la obediencia, hermano. ¿Qué más pudiéramos ver aquí, hermano? Dice, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Déjame decirte, hermano, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Déjame decirte, hermano, muchos de nosotros, hermanos, nos vamos a angustiar y desesperar y vamos a ver a nuestros vecinos que ya están construyendo, que ya tienen 3 pisos y hermano, tú todavía o yo no tenemos las bardas de nuestro terreno y nosotros decimos hoy, pues es que no, se me hace que, no, mejor voy a dejar las cosas de Dios, o no, mejor prefiero estar sin Cristo porque mira, creo que los bendice más. Hermanos, y nos vamos a desalentar un poco, hermanos, porque vemos la prosperidad de los demás y eso, hermanos, le sucedió a Asaf, hermanos, si no me equivoco, en Salmos 73, me parece, dice que vio, hermano, la prosperidad de los impíos, hermanos, y se quebrantó su corazón y veía la prosperidad y dice, el Señor le reclama, le quiere reclamar y, hermanos, pierde la visión. Hermanos, estos hombres dice que
dice que vivían o vivieron, hermanos, como extranjeros antes de llegar a la tierra prometida, hermano. Pero, hermano, fíjese lo que ellos hacían. Mire, hermano, yo me pongo a pensar, qué bendición sería, hermanos, que estando en un desierto, hermanos, no importara nuestro ¿cómo decirle? Nuestro ámbito, que no nos importara lo que estamos viviendo, sino a quién hemos conocido, a Dios. ¿Se imagina, hermanos, que estos hombres comían comida celestial del maná, hermanos, y menospreciaron lo que tenían? Dice, hermanos, que estaban en el desierto, pero que nunca, hermanos, les hizo falta calzado ni vestido a ellos. ¿Se imagina qué bendición, hermano? Hermano, cuando una vida, hermanos, de fe te lleva, hermanos, a hacer tesoros en el cielo, hermanos, no en la tierra. ¿Sí me entiendes? Una vida de fe, hermanos, te lleva a tener visión celestial, hermanos, a no poner tu mirada aquí en la tierra. Porque, hermano, mire, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando suene la trompeta, hermanos, y dice la palabra de Dios que los que murieron en Cristo y luego los que viven, hermanos, van a ser resucitados, los que vivieron en Cristo luego van a ser resucitados, y luego los que vivan, hermanos, en ese tiempo van a ser levantados, hermanos. Pero de ahí, hermanos, solamente los testigos van a quedar, hermanos. ¿Sí me entiendes? Sigamos adelante, hermano. Dice la palabra de Dios, permítanme. Dice 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, déjeme decirle, una vida de fe, hermanos, te lleva a entender o a creer, hermanos, acertadamente en las promesas de Dios. Hermano, mire, hay muchas promesas de Dios. Cuando estás enfermo, hay promesas de Dios. Cuando tienes problemas, hermanos, de todo tipo, hay promesas de Dios. Cuando pasas necesidades, hermanos, hay promesas de Dios, hermano. Pero a veces no las agarramos, no las tomamos, hermano. Mire, dice la palabra de Dios, busca primeramente, cuando pasamos necesidad, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas, ¿qué dice? O serán añadidas, hermanos, pero no las tomamos muchas veces. Hermano, déjeme decirle, cuando nosotros íbamos, hermanos, a la iglesia en una ocasión, bueno, 2 ocasiones, hermano, mire, no teníamos, hermanos, dinero para poder llegar a la iglesia. Bueno, sí teníamos, me parece, 20 pesos, y bueno, eso era para 2 cosas. Una, esto nos alcanzaba, hermanos, para tomar el carro y llegar el camión allá a la iglesia y quedarnos sin cenar, o quedarnos a casa y cenar con esos 20. Pero, hermanos, yo tomamos esa promesa, hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas serán añadidas, hermano, y nos vamos, le dijimos, pues vámonos a la iglesia, es lo mejor. Y, hermanos, cuando fuimos a la iglesia y terminó el culto, hermanos, un hermano me dijo, hermano Nájera, lo estaba buscando en la mañana, se me escondió. Y sabe, hermano, estuvimos platicando y ya cuando, hermanos, me saludó, hermanos, me puso un billete, hermano. Yo no sabía, hermanos, de cuánto era. Y ya quería saber, hermanos, cuánto era. Y, hermanos, y ya salí, hermanos, y eran 200 pesos, hermano. ¡Wow! Hermanos, y salimos, aquí está mi esposa, salimos, hermano, de la iglesia y hay un terreno baldío, hermanos, con una barda, hermano. Y ahí estaba, hermanos, la lámpara alumbrando. Y wow, le digo a mi esposa, vente para acá, vámonos para allá, porque por acá está oscuro. Hermanos, y nos fuimos para allá, hermano. Y sabe, ahí había otro billete, hermano.
Pero ¿sabe qué? Hermano, yo pensé, ya ve que hacen eso de cámara escondida. Y yo digo, no, me la quieren hacer. Hermano, y yo empecé a patear. Digo, no, pues ahorita van a salir, hermano. Lo seguí pateando. Y yo digo, ¿dónde estará? Y yo la agarro y lo tomo. No importa. Hermano, si no salió nadie. Wow, hermanos, las promesas de Dios se cumplen, hermano. Allá en Guatemala, hermanos, en una ocasión, déjeme decirle, ya voy, ya, dame otros minutitos, por favor. Mira, hermanos, allá en Guatemala, en una ocasión, fuimos, hermanos, bueno, fui, hermanos, y le metía mi tarjeta, hermanos, ahí, y dice, cero, hermanos, no traía nada. Y lo volví a meter al otro día, hermanos, y no tenía nada en mi tarjeta. El cajero sí tenía dinero, pero no tenía nada en mi tarjeta, hermano. Y hermanos, y al otro día me dice mi esposa, oye, ¿me podrías dar para comer? Yo le dije, sí, ahorita mira, primero vamos a ganar almas y de ahí ya te doy. Hermano, déjeme decirle que nos vamos, hermano, a ganar almas. Hermanos, estábamos ahí, hermanos, en un parquecito, fuimos a ganar almas y estaba testificando a unas personas, hermano. Había unas bancas, hermanos, de concreto, y ahí estaba una familia y estaba testificando. No me acuerdo si era mi hijo o mi hija. Estaba ahí testificando y un señor, hermanos, vino y me estaba jale, hermanos, la camisa. Y yo digo, este señor me quiere molestar. Y no le hice caso, y gracias a Dios recibieron a Cristo esas personas. Y mi hijo o mi hija, no me acuerdo quién era, me dijo, oye, papá, te dejaron eso. Y no, pues ábrelo. Y yo pensé, digo, no sé qué vaya a hacer. No, y estábamos jugando. Bueno, a ver, dámelo, yo lo abro. Y la puse ahí, hermanos, en la banca de concreto, hermanos, y abrí. Hermanos, cuando yo abrí la bolsa de plástico, hermano, ay, me llegó un aroma bien rico, hermano. Y sabe, hermano, había una cajita, hermanos, ahí. Y hermanos, la abrí la cajita, hermanos. Y déjeme decirle, hermano, había 5 piezas de pollo, 5 panes y 5 jugos, hermano. Déjeme decirle, hermano, ese señor, yo no sé, hermanos, cómo se dio cuenta si yo estaba solamente con alguien y los demás andaban de aquel lado testificando. Pero hermano, tal vez el Señor no se dio cuenta, pero el Señor de arriba, hermanos, sabía. Y saben, hermanos, es necesario la fe, hermanos, porque una vida de fe, hermanos, te lleva a creer en las promesas que Dios ha puesto, hermanos, en la palabra de Dios. Amén. Sí me entiendes, hermano. Mire, dice versículo 13, conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fíjate bien, hermanos, una vida de fe, hermanos, te lleva a vivir con contentamiento. Una vida de fe, hermanos, te lleva a vivir con contentamiento. No te desesperas, hermano. Es más, hermano, déjame decirte, hay 2 maneras de conseguir riquezas, hermano. Una, te la va a querer dar el diablo, y otra te la va a querer dar Dios. Y usted dice, no, ¿cómo es eso? ¿Se acuerda, hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo y dice, aquí está, dice que le mostró todos los reinos del mundo, sí. Y sabe, hermano, dice, todo esto te daré si tú postrado me adoraras. Hermanos, el diablo también da riquezas. Pero déjame decirte, Dios da riquezas a aquellas, hermanos, que no empobrecen. Y esas son las mejores, hermanos. Las riquezas. No nos desesperemos, hermano, porque tal vez nos esté yendo mal, hermanos. Sigamos confiando en Dios, hermano, y ten contentamiento, hermanos. Y más adelante, hermanos, será el tiempo del Señor, cuando vivas, hermano, una vida mejor, llena de bendiciones, hermano, llena de todo, hermano. Hay que vivir con contentamiento, hermano. Dice versículo 16,
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, estos hombres, hermanos, no les importaba, hermanos, nada más que poner su mirada en lo celestial. Y eso debe de ser, hermano. La verdad es que, mire, todo lo que nosotros podamos tener, hermanos, algún día se va a terminar. Pero, hermano, lo que usted pueda hacer en algo celestial, hermanos, eso va a durar por toda la eternidad. Amén. Dice versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija, ¿qué dice? De Faraón. Hermanos, él ya tenía uso de razón para saber lo que estaba haciendo. Fíjate bien, hermano, una vida de fe te lleva siempre a tomar buenas decisiones. Hermanos, él hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Aquí me quedo, aquí nací y aquí soy. Así decimos. Pero hermanos, una vida de fe, hermanos, te va a llevar a tomar buenas decisiones, que siempre estén de acuerdo a la voluntad de Dios. No voy a abundar mucho ahí, hermanos. Dice 25, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjate bien, una vida, hermanos, de fe te llevará a consagrar tu vida a Dios. Una vida de fe, hermanos, te llevará a consagrar tu vida a Dios. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjese bien, por la fe pasaron el mar rojo. Fíjate bien, hermanos, una vida de fe te lleva a palpar el poder de Dios en tu vida, hermano. Una vida de fe te lleva a palpar el poder de Dios en tu vida. En pocas palabras, puedes ver lo que Dios hace, hermano. Puedes recibir las promesas de Dios en tu vida. Puedes ver lo que Dios hace. Cómo te saca de apuros, hermano. Cómo le ruegas, Señor, mira, no tengo que comer, hermano. Y Dios, hermano, usa cualquier cosa, hermano, para sustentarte, hermanos. Puedes ver el poder de Dios, hermano. Hermano, déjeme decirle, allá en Guatemala, hermanos, la salud no es muy buena, hermanos. En muchas ocasiones, hermanos, cuando mi familia está enferma, hermanos, déjeme decirle, yo tengo que doblar mis rodillas y rogarle a Dios, Señor, por favor, quítale esta enfermedad. Ayúdale, por favor. Guárdalo en este momento, Señor. Hermanos, si he visto la grandeza, el poder de Dios en mi propia vida y en la vida de mi familia, hermanos. Por eso le digo que la fe, hermanos, te lleva a una vida, hermanos. ¿De qué? ¿Se acuerdan? De palpar el poder de Dios, hermano. ¿Puedes palpar el poder de Dios, hermano? Versículo 35. Dice la Biblia así. Porque por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante la
resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hermano, déjame decirte, la fe, hermanos, te lleva a vivir firme, hermanos, en las dificultades, en las pruebas. Déjame decirte, hermanos, y con esto termino, las pruebas, hermanos, te pueden apartar de Dios, o las pruebas te pueden acercar más a Dios. Pero concluimos con esto, que la fe, hermanos, te llevará a estar firme en las pruebas. La fe te llevará, hermanos, a estar o ser constante en las cosas de Dios. Hermano, mire, todos pasamos pruebas, hermanos, y es necesario, hermanos, que pasemos pruebas para saber, hermanos, de qué estamos hechos, si verdaderamente estamos en serio con Dios, hermano. Pero, hermano, si usted tiene fe a Dios, hermanos, va a aguantar, va a estar firme, hermanos. Y aunque, hermanos, en nuestra debilidad, hermanos, por falta de fe caemos, hermanos, ahí es buen momento, hermanos, para clamar a Dios y para pedir ayuda a Dios, hermanos. La fe, hermanos, es necesario en nuestras vidas. Es necesario para seguir honrando a Dios, para seguir sirviendo a Dios, para seguir dando lo mejor a Dios, para seguir de pie, hermanos, en esta vida, en este mundo, hasta que venga Dios o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por esa fe tan grande, Señor, que usted ha dado al mundo, Señor. Y